Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. Si alguien me pregunta cuál ha sido la principal deficiencia de todos los gobiernos salvadoreños, yo le contestaría sin vacilación alguna: su falta de capacidad para negociar. Inmediatamente los medios, como siempre, sobre todo los medios de derecha, le echarían la culpa exclusiva al actual gobierno. Yo, siendo imparcial, tendría que contestar que esto ha sido la tónica común de todos nuestros gobiernos, indistintamente de su color político, desde lo que nosotros llamamos independencia en 1821. Y si extendemos la pregunta, ¿con quiénes negociamos mal?, la respuesta sería inmediata: con todos. No podemos negociar con Estados Unidos. Damos más que todos e incluso más de lo que nos piden. Alguien puede decir, pero los Estados Unidos son tan poderosos. Pero tampoco podemos negociar con Taiwán, ni con México, ni con cualquier país del mundo, ni siquiera con Honduras. ¿Y qué diremos entonces? Veamos tan solo algunos ejemplos históricos. No solo Honduras se quedó con la mayoría de los bolsones, que dicho sea de paso no fue por culpa de las comisiones de límites que nuestro país formó, que trabajaron con diligencia, sino por la posición política del gobierno central en esos entonces, que aceptó una negociación en La Haya donde Honduras tenía todas las de ganar: documentos, cartas, mapas, comisiones permanentes, experiencia, contactos, apoyo, etc. Se debería haber pedido el derecho de la autodeterminación de los pueblos vía la ONU, esto es, la votación de los pobladores de los bolsones para ver su decisión. Aquí la mayoría aplastante hubiera sido para El Salvador. El mismo sistema que ocupa el Reino Unido, donde Inglaterra forma parte principal, en sus diferentes, llámese Belice, Islas Malvinas, Gibraltar, etc. Cuando las cartas históricas están en desventaja y se tiene la votación masiva de los pobladores a nuestro favor, ¿por qué despreciar lo que nos conviene e ir a pelear en un campo desventajoso? Tampoco se demandó realizar el cambio constitucional en nuestro país, que manifestaba claramente que el territorio de El Salvador, dentro de sus actuales límites, es irreductible, y se redujo nuestro territorio inconstitucionalmente. Y en ese momento, diferente en el próximo pasado, nadie protestó por ello, aunque perdimos territorio. Ni siquiera las partes que han estado ahora defendiendo con insistencia la Constitución y la democracia. Ni se exigió a Honduras cambiar su Constitución, en el sentido de su prohibición de que los no hondureños, en este caso salvadoreños, fueran propietarios de tierras cercanas a la frontera. Y abandonamos a nuestros compatriotas y perdimos territorio, sin inmutarnos siquiera. Bueno, muchos podrán decir, eran campesinos. Y en la guerra con Honduras en 1969, a pesar de invadir y poseer militarmente territorio hondureño, lo devolvimos. Está bien que se devolviera, pero nos retiramos totalmente y ni siquiera exigimos en la negociación la libertad de acceder al sur a través de tierras hondureñas. Honduras nos cerró el paso por muchos años y expulsó salvadoreños, incluso aquellos con estatus legal. El Salvador ganó la guerra, pero perdió la paz. Todo como siempre, por mala negociación incluso entre iguales, o incluso también con países más débiles que nosotros. Ejemplos adicionales sobran. Y con inversión extranjera y con el gran capital, la negociación de nuestro gobierno siempre es débil. Y hablo de los gobiernos históricos también, y se entrega mucho más de lo que se recibe. El problema se complica enormemente porque nuestro país ha llegado al límite y no disponemos casi de margen de maniobra. Se han entregado recursos estatales, dando activos limpios del Estado y quedándose el gobierno con los pasivos y la carga financiera. Y ni siquiera, alegando siempre el libre mercado y la libre competencia, el gobierno puede regular a las empresas o regular los precios, velando en ese momento para que las fuerzas del mercado y la libre competencia actúen con su pristina pureza. De esa forma el Estado no controla, pero al mismo tiempo, al no regular, permite que los entes privados o bien privatizados controlen el sistema y fijen los precios. Todos a expensas no solo del pueblo trabajador, sino que a expensas también del erario nacional, que tiene incluso todavía más que subsidiar para que los precios no se disparen aún más, o que tiene que endeudarse más para pagar cargos onerosos autoimpuestos. Y hay unas empresas que incluso abusan
y nadie hace nada, aunque nosotros las hemos denunciado muchas veces. Si bien la privatización fue hecha por los gobiernos de Arena, que se dio mucho más de lo que el gobierno recibió, el actual gobierno ha tratado de revisar esas concesiones onerosas, y cuando lo hace tímidamente, la prensa nacional se le tira encima. Ni siquiera tampoco se ha revisado, al menos con eficiencia, y óigase bien, y esto va para el ministro de Hacienda sobre todo y a sus colaboradores, las declaraciones de renta incorrectas de algunos entes monopólicos o oligopólicos fácilmente identificables se las deja impunes. Además, como que fuéramos parte de las potencias hegemónicas, actuamos a nivel mundial de tomar partido políticamente distanciándonos de países que podrían ayudarnos. Debe recordarse que una buena negociación no debe tener color político. A lo más que puede un gobierno es a darle a un gobierno políticamente afín la primera opción, pero nunca la única opción. Por ejemplo, el supuesto Parque Taiwán de Desarrollo Industrial en la zona del Aeropuerto Internacional de Comalapa fue negociado pésimamente por el anterior gobierno. Se le ofreció a Taiwán, no lo quiso, opuso condiciones inaceptables y el parque quedó abandonado, esto es, no se hizo. Los terrenos están baldíos. Este gobierno tampoco ha logrado reactivar la negociación. Quieren llevar orden, primero Taiwán, pero si no lo quiere, ¿por qué no China? Mejor Taiwán y China se relacionan amigablemente ahora. Se prueban leyes que perjudican al pueblo y al gobierno en beneficio de ciertos inversores. Y se autoimponen nuevas cargas después que las inversiones han sido hechas. Lo que no genera una mayor inversión, sino que una mayor dependencia. Una vez aprobadas, cuando son demasiado onerosas, algunas veces el gobierno intenta detenerlas permitiendo a las empresas beneficiadas demandar al Estado en los tribunales internacionales, ya que los contratos generalmente desde un inicio, el gobierno se autopone en desventaja, donde generalmente se obliga al país a pagar millonarias indemnizaciones. O sea, se gana las transnacionales y se produce, y se gana aunque no se produzca. Entonces, ¿para qué autoimponerse leyes onerosas? O conceder concesiones que luego nos arrepentimos, o permitir extracciones de nuestras riquezas y pagar un solo centavo por obtenerlas. Muchos casos pueden mencionarse, entre ellos la privatización de la generación termoeléctrica, la distribución de la energía, la importación de petróleo y derivados, incluyendo el señoriaje, la privatización de Antel, la deforestación selectiva, el fondo de pensiones, la privatización bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una de las principales causas del endeudamiento progresivo del gobierno salvadoreño. Y ahora se le echa la culpa a este gobierno, quien está pagando en gran medida los platos rotos de las anteriores medidas. Lo peor ha sido la privatización onerosa del sistema de pensiones. Cada año el gobierno salvadoreño necesita endeudarse alrededor de $500 millones para mantener a flote el deteriorado sistema de pensiones público, SPP. El problema tiene dos raíces principales, raíces desde el inicio. Primero, la ineptitud y corrupción histórica en el manejo de pensiones del sistema estatal anterior. Y dos, en la mala negociación a la hora de diseñar y entregar el nuevo sistema de ahorro para pensiones que está a cargo de las dos administradoras de fondos de pensiones AFP de carácter privado. La primera pregunta que debe contestarse, y me extraña por qué no claramente los funcionarios públicos a cargo de Hacienda no lo hacen en televisión, o lo manifiestan y lo llevan a cabo porque tienen ahora el poder. ¿Dónde están esos fondos históricos del sistema antiguo de pensiones? ¿Qué se hicieron? Si desaparecieron y eran cantidades grandes de millones, ¿quiénes son los responsables de quedarse con ellos? O como siempre, continuará tratándose de otro caso de evidente impunidad. Nosotros necesitamos que se aclaren estos conceptos, poniéndole nombres y apellidos. Los denunciamos, no tenemos el poder para llevarlo a cabo. La desaparición de estos fondos no pueden explicarse únicamente por casos de notable incapacidad e ineficiencia. No dudamos que esto existe, pero está ligado definitivamente a una asquerosa corrupción. Ahora bien, si los fondos no se encontraban y no hay ni había voluntad política para dirimir responsabilidades,
¿A quién se le ocurrió privatizar el sistema? Donde se entregaron, y en la forma que se hizo, donde se entregaron los activos y el gobierno se quedó como siempre con el aterrador pasivo sin forma ni sostén para pagarlo. Este es un caso no solo de entreguismo político, sino que de profunda torpeza aritmética y financiera. El gobierno entregó, óigase bien, a las AFP nuevas, los afiliados jóvenes, los que cotizarán por mucho tiempo antes de que les toque pensionarse. Y el gobierno se quedó con el pasivo, los viejos ya jubilados o aquellos próximos a jubilarse. Y fuera de entregarles el negocio, también quedó en deberle la carga financiera de las pensiones ya entregadas, lo cual ha pagado tan solo parcialmente y como en todo tiene un pasivo pendiente de pagar. Similar al fondo de compensación para subsidiar a las tarifas eléctricas, y aún así una de las más caras del mundo. Y aún así una de ellas, incluso CAES, pierde, y pierde siempre. Pierde o al menos declara que pierde. En todo caso, el pueblo siempre pierde, eso sí, siempre es así. Y los intermediarios siempre ganan. Y el gobierno también pierde y tiene que endeudarse permanentemente usando los mismos fondos de pensiones. Ahora los medios critican al actual gobierno de esto. ¿Y quién tiene la culpa principal? Son los gobiernos anteriores. A este gobierno le toca endeudarse para pagar lo que otros rompieron, los platos que otros rompieron. El proceso es inaudito y lo peor es que se repiten todos los procesos privatizadores con algunas variantes, no solo en las pensiones. Como ya lo he dicho en otros capítulos declarando conceptos, la empresa privada es eficiente y se constituye básicamente para ganar dinero y ganará cuanto se le permita y siempre se le permite demasiado. Puedo seguir enunciando otros casos deprimentes, pero prefiero utilizar los minutos que me quedan para enunciar una serie de 12 técnicas para que se aprenda a negociar. Primero, óigase bien, no se debe nunca negociar con la contraparte sintiéndose inferiores, débiles o dependientes. El miedo o las supuestas inferioridades no pueden estar presentes en una negociación. 2. Es esencial la información que se disponga de los intereses de la contraparte, sus deseos, las causas que la motivaron, sus necesidades, tanto económicas como políticas, etc. Así se puede negociar calculando lo que la otra parte desea o incluso aquello que le es indispensable. En la medida que se conozcan las intenciones de la contraparte, se tiene ganada la mitad de la negociación, porque se sabe cuánto pedir, cuánto presionar, cuánto demandar y hasta cuánto exigir y dar. Tercero, por otro lado, los deseos e intenciones del negociador no deben ser tan evidentes para que la contraparte no se aproveche. No se puede negociar con súplicas o manifestando que la negociación le es indispensable al gobierno. Los verdaderos negociadores son aquellos que aún teniendo un enorme interés y gran necesidad de la negociación, no lo demuestran. 4. Utilizar no siempre el sí, sino que también el tal vez y también el no. Cuando una negociación es onerosa hay que rechazarla. Mejor quedarse sin dinero que comprometerse onerosamente. El tiempo también es importante. Hay situaciones urgentes, inmediatas. Y las hay también que el tal vez o el mañana son solo excusas para dilatarlas o no hacerlas y quitarse así las presiones políticas. Y se puede usar también. 5. Conocer del caso negociado. Como ejemplo, no se puede negociar de petróleo y derivados sin conocerlo, ni de exploración de minas sin saber nada al respecto. El negociador no puede ser ignorante en el caso negociado y tiene que tener la valentía para defender sus conocimientos. 6. El regateo es básico en toda negociación. Si no se quiere aprender a negociar, basta ir al mercado para aprender del pueblo cómo se regatea. Eso de mentalidad de almacén caro, de precio fijo, de aceptar todo es totalmente nefasto. Y todavía lo es aún peor, dar más de lo que se pide a veces, o muchas veces, por prebendas políticas insignificantes o por sobornos, que fuera de ser inmorales llevan el adicional enganche. Esto no solo se ve entre gobiernos, sino que con entes privados, donde las directivas cuando venden las empresas algunas veces negocian un precio risible y obtienen un sobreprecio debajo de la mesa. Por esta mala negociación, más común en nuestro medio de la que mucha gente cree, aún el precio obtenido por esa directiva, más el sobreprecio corrupto debajo de la mesa para algunos, es incluso menor.
que el precio real que pudiera obtenerse para todos en una forma correcta y moral en una buena negociación. Séptimo, conocer el mercado internacional, sus precios promedio, conocer lo que a otros les ha pasado antes, tanto positivo como negativo, para potenciar lo bueno y rechazar lo malo. Ejemplo, México con el TLC con los Estados Unidos, con los granos básicos y los alimentos, el fondo de pensiones en Chile, etcétera, etcétera. Bien dice el refranero popular, cuando la barba de tu vecino vea rasurar, pon la tuya a remojar. Octavo, las alternativas a una negociación deben tomarse en cuenta y hacérselas ver a la contraparte. Esto es simplemente pura competencia. Si la negociación está amarrada con un solo interlocutor o con un grupo unitario, lo que se está generando es un monopolio o oligopolio, que no solo dictaminará las condiciones posteriores del mercado, sino que también impondrá las condiciones de la negociación desde el inicio, inclinando la balanza hacia sus intereses. Noveno, no hay que crear leyes ni decretos que favorezcan más allá de lo posible a los nuevos inversores privados o convenios entre países que encarezcan los servicios y perjudiquen las finanzas del Estado, endeudando o metiendo en aprietos fiscales al gobierno. No puede entregarse el control del mercado a la contraparte, ni mantener una política de dejar hacer y dejar pasar con una indolencia estatal inadmisible, ni entregar el país por una necesidad a ultranza de inversiones. Estas son necesarias siempre y cuando cumplan con todas las reglas del caso. No pueden crearse monopolios privados que existen, pero que son inconstitucionales. Y cuando se formen oligopolios, el Estado debe intervenir no para controlar los precios, sino que para evitar que otros los controlen. Décimo, no debe temerse que por una regulación normal huirán las inversiones. Ningún inversor privado huye cuando tiene ganancias razonables, aunque como empresario su política es tener la mayor rentabilidad que le permitan. Si el gobierno salvadoreño es complaciente y permite una libertad total aduciendo un libre mercado equivocadamente concebido, las ganancias se incrementarán considerablemente a expensas del pueblo y de las arcas del Estado, gobierno, que tendrán que subsidiar y al no alcanzar sus ingresos endeudarse hasta colapsar. El endeudamiento tiene un límite y no es indefinido. Sin embargo, las inversiones extranjeras se han detenido por aspectos puramente políticos. Mucha mala propaganda, mucha mala inversión y mucho autodeseo del gran capital salvadoreño de no invertir, lo cual ya lo tratamos en un programa anterior que lo pueden buscar en nuestro archivo en el Facebook y en YouTube, de lo que se llamaba la paradoja de la derecha salvadoreña. Esto no tiene función fundamental económica ni financiera, ni se debe a las condiciones específicas que no les gusta al inversor internacional, sino que se debe a información y condiciones políticas. Este está fuera del alcance de este programa. 11. Fuera de ello, al no controlar los costos, los impuestos de la renta percibidos no son reales, hasta el punto de volverse cero y declarar pérdidas. Es fácil para una gran empresa maquillar balances, aumentando gastos internacionales, visitas técnicas e importación de insumos y equipos a precios inflados, etcétera, lo cual se avala por esa política gubernamental histórica de vigilar y supervisar únicamente a los micro, pequeños y medianos empresarios. A los grandes, muchas veces inexplicablemente, quedan impunes. 12. Lealtad y honradez por un lado y capacidad y diligencia por el otro, de parte de todos los funcionarios públicos de todos los niveles. No hay duda que la corrupción es un mal generalizado que golpea a todos los países, en mayor o menor medida. Pero solo hay algo peor que un funcionario corrupto, que es un funcionario corrupto y a la vez inepto. Este binomio, corrupción más incapacidad, es explosivo y hunde a cualquier país más temprano que tarde. Muchas gracias.